fue maestro de microbiología. Y esa foto es de 1921. Arriba estaban todos los fundadores, médicos que también hicieron ya su labor, aunque comenzaron en el verbo, se vinieron para tocar con muchas cosas, tanto en el área médica como en el área del comercio y otras cosas en donde finalmente hicieron su cambio para acá, ¿no? Al médico que ven ustedes aquí a la izquierda, el doctor Castellón, se le consideraba el médico más antiguo, porque él sí llegó y se quedó. Todos los demás médicos que vimos al principio llegaron, estuvieron un tiempecito y después se fueron. Y bueno, esta es la historia del Hospital General Universitario. Como ven, ha ido cambiando durante estos 117 años que tiene ahí en ese sitio, La Juárez, que le llamaban el caserón de La Juárez. Era la última parte, o es decir, el extremo de la ciudad hacia el oriente, sabiendo que la ciudad comenzó hacia el poniente y hacia el sur. Este era el límite de la ciudad, donde estaba este hospital, y comienza precisamente ahí el día el 31 de diciembre. Bueno, a partir de ahí, sí, a partir del 31 de diciembre es cuando ya empieza, ese día se inaugura, ¿sí? El 31 de diciembre. Fue el día del Año Nuevo, ahí hicieron una cena, y ese día fue cuando se inauguró. Vamos a ver las imágenes. Y duró así hasta el 3 de diciembre del 13. A partir de ahí, el hospital es tomado por los militares y se convierte en hospital militar. Y entonces la atención de los pacientes civiles se tuvo que desplazar primero a un instituto que existía en ese entonces, que era el famoso vacunógeno. El vacunógeno, lo único que para lo que servía era para hacer la linfa. La linfa no es más que la vacuna contra la viruela. Entonces a eso se dedicaba ese vacunógeno, que casualmente también se construyó en el mismo año de 1907. En la parte inferior, en verde, ven ustedes la fecha, 25 de septiembre de 1907 fue cuando se colocó la primera piedra de luz. Y después ha ido cambiando de nombre, como ven ustedes ahí del lado derecho, les puse los años en que ha ido cambiando de nombre. Fue hospital militar, luego volvió a ser civil, se convirtió luego en el sanatorio municipal, cuando cumplió la ciudad 25 años, puso sanatorio municipal, no pegó el nombre, y entonces volvió a ser sanatorio municipal, hospital civil, hospital general de Torreón. Aquí muy interesante la historia de por qué se le llamó así. Y luego entra el seguro social. El seguro social desplaza en ese momento a los estudiantes de medicina que habían tomado el segundo piso, enfrente que da hacia La Juárez. Todo el segundo piso era ahí donde se encontraba la escuela de medicina, pero el seguro social tenía sus necesidades y ocupó toda la parte frontal del hospital. Y el hospital civil no es que haya desaparecido, sino que se fue hacia la parte posterior del edificio, la misma cuadra. Y por último, a partir ya del 1 de abril del 70, se le empieza a llamar universitario, que en realidad oficialmente, hasta que viene el presidente Echeverría a inaugurarlo, y esto es el 30 de octubre de 1973. Es como ha durado más tiempo, hermanos. El universitario ya tiene 55 años, aunque a muchos les gusta decir que en realidad tiene 117. Y bueno, en esta imagen podemos ver ahí precisamente en 1907, ya a finales de 1907, en una panorámica. Ahí ven ustedes, no se alcanza a ver ahí la flecha roja. Ahí está iniciándose la construcción del hospital civil en ese momento, ¿no? Y alcanzamos a ver pues, todo el movimiento de trenes, pero hay algo muy interesante también que quería que observáramos. Aquí está entrando el tren a la estación muy importante que de aquí de Coahuila Pacífico. Esa estación estaba exactamente donde está ahorita el Sanatorio Español, sobre la Francisco y Madero, y bueno, en ese entonces tenía el nombre de Guadalupe Victoria, pero exactamente donde está el Sanatorio Español, que abarcaba con unas 3-4 cuadras, esa era la terminal de Coahuila Pacífico. Y bueno, fíjense cómo en esta imagen ya cambia la panorámica, es de 1920. 13 años después, ya está el hospital construido aquí. Vamos a acercarnos para que vean toda la serie de caserones que ya se habían hecho, de chalets que existían en esa zona. Y aquí tenemos el hospital. Precisamente enfrente había un chalet grande de 2 pisos, eran hasta de 3 pisos, ¿no?, que tenían. Pues ahí está el hospital, pero vean que hay detrás del hospital. Algo que se ve ahí medio negro. El bosque, pero el bosque se inauguró en el 40. Este es de 1920. Entonces, ¿qué era? Pues lo que pasa es que la terminal de Coahuila
hacer el bosque. ¿Pero qué quiere decir? Que el área del bosque ya tenía muchos árboles, muchísimos árboles para 1920. Y bueno, ahí lo tenemos como parte posterior para los hospitales. Ahí lo tenemos. Ahí está el bosque, ahora sí. Ahí está el estadio, que por cierto ese estadio fue inaugurado exactamente en el mismo día incluso que se inauguró ya como sanatorio municipal del hospital. Le dieron una buena renovación, vamos a ver ahorita. Y bueno, aquí lo importante de esta imagen es que quería mostrarles dónde está el hospital, la facultad y el hospital infantil, que forma parte también de nosotros. Y bueno, gracias a ellos fue que se construyó el hospital civil. Siendo alcalde Rafael Aldarte, que le toca 1907-1908, así que inauguró el último día que le tocaba como alcalde, y al mismo tiempo teníamos un jefe político de la ciudad que existió en algunos lugares, Juan Castillón. De hecho, él invita a varios periodistas, entre los cuales es gracias a los que tenemos las fechas de cuando se dio esto del hospital. Ya están construyéndose el hospital. Esta imagen es de 1908, como ahí. Ya están juntando el material para llevar a la construcción del hospital, aquí ya con su familia, y lo curioso de esta imagen es quién les sirvió como modelo para el hospital, o sea, en qué se fijaron en aquel otro hospital. No sé si les quedó más o menos igual, como vamos a ver ahorita. Es el Hospital Militar de San Antonio, base a ese hospital que se hizo. Y ahí lo tienen. Bueno, ¿quién fue el constructor? Pues aquí está el ingeniero Wolf, pero también junto con el arquitecto Luis Chanel, que seguramente algunos de ustedes sabrán que Luis Chanel fue el que hizo también el casino de la Laguna, ¿no? En 1910, pero él antes que eso se puso de acuerdo con el ingeniero Wolf para que entre los dos hicieran el hospital, pero vamos allá. Pero así como es importante la parte física de la institución, pues fueron muy importantes las personas, como lo estamos viendo ahí, en sus 3 etapas de la famosa madre Lola. Ella fue la primera enfermera titulada y reconocida que se la trajeron desde la Ciudad de México para que viniera no solamente encargarse del hospital civil, del vacunógeno, del sanatorio español, de muchos lugares que en ese momento estaban dando atención. Aquí la vemos de joven, aquí ya a sus 103 años que vivió la madre, ya los últimos años lo vivió adentro del sanatorio español precisamente. Y los 4 médicos que fueron los que asesoraron, entre ellos el doctor Salomé Garza, el doctor Adolfo Mondragón y el doctor Dios Sertuche, que por cierto fue gobernador después de Zacatecas, creo, de San Luis. Que en ese entonces los revolucionarios tomaban de repente los estados y quedaban como gobernadores. Y me falta uno ahí, que ojalá alguien pudiera llegar a conseguir la foto, porque le he buscado por mar y tierra, el de Enrique Ibarra Reyes, que además fue el primer director del Hospital Civil, pero por ningún lado encontrado su fotografía. Bueno, este es el plano del hospital. 1907, pasando al desierto. Casi no se nota, pero era muy común que se hicieran estos planos en azul para aquellos años. Ustedes han visto por ahí los planos del Titanic, están en azul también, en ese color. Pero aquí también en blanco podemos ver un poquito más de detalles. Pasamos a estamos viendo la parte inferior. Aquí hay ciertas anécdotas interesantes porque el hospital siempre tuvo un sótano. Aquí está distribuido en hombres y mujeres, pero no creen que no entrara la luz, porque tenía una especie como de foso por donde entra la luz. Y aquí lo vemos, como están viendo ustedes aquí el hospital actualmente, en esta parte de aquí donde está el foso. Pero lo que me llamó la atención aquí fue que una vez que los pudimos deshacer, como están viendo en esta esquina, el servicio médico forense, que siempre estuvo trabajando en este hospital. A mí me tocó correrlos de ahí de plano, ¿sí? Ya no los quedamos ahí porque antes llegaban 2, 3, 4 cadáveres, pero hubo tiempos cuando yo entré en 2011, 2012, me llegaban 25 cadáveres diarios, ¿sí? Entonces, y algunos de ellos ya descompuestos, y resulta, todo eso que les estoy comentando, hasta en la parte más oriente del hospital, y pegado aquí al hospital, en la parte de abajo, estaban urgencias y estaba el comedor del hospital. Entonces imagínense lo que significaba eso para nosotros, hasta que por fin logramos echar al servicio médico forense a su situación actual, que está por ahí cerca, está más cerca de Matamoros que de nosotros. Pero lo interesante fue que cuando ya logramos que se saliera el servicio médico forense,
le dimos una repasadita aquí. Aquí es el área del servicio médico forense, que estaba ahí en ese lugar. Y resulta que cuando empezamos a quitar todas las cosas, se encontró un túnel que iba, estoy mostrando aquí también esta parte del hospital, porque venía muy dirigido hacia aquí, hacia esta parte donde está el Oxxo, esta parte de allí. Pero les dio miedo a los que estaban investigando y me dijeron ya tiempo después, ya nos supimos hacia dónde conducir. Seguramente la ciudad está llena de estos túneles y pasadizos por todos lados. Y bueno, es la siguiente parte, porque estábamos en el sótano. Este es el primer piso del hospital, pasamos a la cocina. El segundo piso dividido en hombres y en mujeres, como siempre ha estado dividido el hospital, más que aquí en ese entonces estaba dividido al revés. En ese entonces los hombres estaban, digamos, en el ala poniente, las mujeres en el oriente. Está al revés desde el piso universitario, es un detalle menor, una reflexión. Y el cuarto piso, el más chiquito, uno atrás. El cuarto piso que está ubicado el quirófano, ¿sí? Unos quirófanos que ahorita vamos a ver cómo se tener en este caso. El anfiteatro, otra parte importante del anfiteatro, está en la parte más posterior del hospital, y trataban de que estuviera lo más lejos precisamente del área de hospitalización, y ya daba prácticamente a la avenida Morelos, que ahorita está cerrada, precisamente por la lucha que tuvieron los compañeros estudiantes de medicina. Cerraron una calle, la Morelos, en ese entonces antes, grupos activos, considerados una de las más importantes de la ciudad. Pasamos. Y bueno, ese es el hospital recién terminado. Día último de diciembre de 1908, termina el hospital y está listo para atrás. A mucha gente le gusta más esto que lo que tenemos ahora. La construcción pues, se hace más bonita, más antigua, pero la verdad es que era muy poco funcional. Esta era la base, ¿verdad? Es el hospital militar de San Antonio, se supone que se basaron los ingenieros. Y bueno, ahí tenemos a través de los años lo que ha ido pasando con nuestro hospital. Algunas tomas son de poniente a oriente, otras de oriente a poniente, pero pues nos ha tocado vivir también tiempos de revolución. Está pasando ya cuando están huyendo precisamente en ese momento los militares pasando por enfrente, habían ganado los revolucionarios, por supuesto. Y llega un momento, como estamos viendo aquí, no se aprecia, porque está bastante lejos, pero aquí ya hay soldados. En 1915 en esta foto ya hay soldados allá a la entrada del hospital. En ese momento se convierte en militar y así dura hasta 22. Desde 1913 aproximadamente hasta el 22. Más historia de todas las tomas. Y bueno, fue importante en ese momento, en 1932. Cambia de nombre a Sanatorio Municipal, pero además se construye esta parte del edificio que no teníamos aquí, que da hacia la calle 10, entre Morelos y Juárez, y que viene siendo esto de aquí. Se había ideado al principio como si fuera un área para atender a personas que en ese momento le llamaban de distinción, lo que ahora le llamamos privados, la gente que tenía dinero para poder ser internar ahí, pero al final de cuentas, yo creo que no tuvieron mucho éxito y lo convirtieron en un área para atender a personas con problemas infecciosos, a lo que en ese entonces se les llamaba lazaretos. El lazareto era el área para estar tratando con pacientes con problemas de infección. Y también otro detalle importante ahí, en 1937 estamos viendo un funeral que parte de ahí del hospital. O sea, los hospitales, no solamente el hospital civil, en este caso sanatorio municipal, sino también el sanatorio español, tenían una capilla para velar ahí a las personas que fallecían, y de ahí partía el cortejo fúnebre, pues en ese momento definitivamente hacia el hospital, hacia el panteón municipal, ¿sí? Aunque ya en el 37 existía el panteón Torreón, y desde luego los otros dos panteones que teníamos en la ciudad pues ya habían desaparecido, ya no estuvieran enterrando ahí. Les adelanto un poquito, uno de ellos está exactamente en Torreón Jardín, entre el Torreón Jardín y la Rosita. Ahí quedaron como alrededor de unas 700 personas. Y vean aquí, cuando se construye el Hospital General de Torreón, como resultado de una falla para mí desde el punto de vista de lo que ya se tenía logrado en ese momento, se construye por primera vez un hospital de 2 pisos nada más. ¿Sí? Se perdió ese último piso en la parte superior, como vemos en todos los casos, ahí ese piquito, digamos, que está en la parte central. Pero al llegar el Seguro Social se lo vuelve a construir otra vez, lo hace, se hizo poquito el espacio, entonces construyen esta parte con la que ya no se ha perdido ya la imagen del hospital,
¿Cómo lo vemos en el último? En el último ya es como hospital universitario, visto desde la parte posterior, porque es increíble que no tengamos ninguna foto, no existe ninguna foto de la parte posterior del hospital en los 70 y tantos años previos. Y bueno, este hospital tenía pues, sus ingresos, era un civil, era el hospital que dependía de la ciudad, y tenía pues, un administrador, y tiene lo que estaba ganando en ese momento, eran 40 pesos. Por cierto, no sé si usted es el director, sí, ahí estaba, 100 mensuales. El poquito tiempo de estar ahí ya pedía 150, ¿verdad? En el mismo año estaba pidiendo que le subieran sus sueldos a 150 pesos. Y bueno, ahí ven todo lo que ganaba cada una de las personas que estaban trabajando en ese momento en el hospital. Y ustedes dirán, ¿y por qué pedía tanto el director? Pues porque era el único médico que atendía. O sea, él tenía que atender a todos los pacientes. Ahí no había que teníamos 3, 4 especialistas, no había especialistas en ese momento. Y bueno, aquí les menciono en especial este director, el doctor Leopoldo Escobar, porque fue el octavo alcalde de Torreón, ahí están los años que abarcó, y era totalmente porfirista, totalmente, tanto que era el médico o uno de sus médicos, no era el único, uno de sus médicos lo acompañó a Francia cuando se fue en Miranda para allá en su retiro, pero ha sido el único director del hospital civil que al mismo tiempo era alcalde. O sea, tenían las dos funciones, no sé si por el sueldo, por otra razón, pero era mucha molada. Duró, como ven ahí, poquito más de un año. Cuando se viene, si se fijan ese día, la matanza de la primera toma de Torreón, que no correspondió realmente a Villa, pero ese mismo día fue cuando lo quitaron como director y como alcalde. Entonces, en ese momento, los revolucionarios pusieron a otro director y a otro alcalde también. Bueno, él tuvo su consultorio ahí en esa esquina que estamos viendo ahorita, que era donde estaba la librería de cristal, y que después ahí se inauguró la Policlínica Laguna, que está en otro lugar, cerca del bosque. Y bueno, ahí tienen toda la serie de directores, no vamos a tener mucho, nada más quiero que vean, de la mayoría de ellos tengo las fotografías como directores en el momento, ¿no? El de arriba no, los que tienen 2 rayitas rojas, pero los que alcanzan a ver ahí, dicen que no tengo foto de ellos, ¿no? Pero de la mayoría, si los tengo incluso en el tiempo del militar, que fue bien el coronel Gilberto de la Fuente, pasamos. Y bueno, ahorita vamos a ver precisamente a dónde cambió el hospital, el resto de los compañeros médicos que fueron directores de los hospitales durante todo ese tiempo, ya llevamos 11, pasamos. Ahí están el doctor Fink, el doctor Bustamante, Enrique Quiroga, que tenemos una función muy importante con el hospital, el doctor Enrique Díaz Benavides, que mencionar muy importante porque fue el único director que estuvo tanto en el general como en el infantil. A pesar de que era ginecólogo, bueno, estuvo en los dos sitios. ¿Sí? El resto de los compañeros médicos que estuvieron ahí en los años 40, 50, aquí ya casi los tengo todos los fotógrafos, en los años 70 hasta los 90. Aquí es muy importante, a partir del Hospital General Universitario, el doctor Joaquín del Valle, a partir de ahí, el director de la Facultad de Medicina era el director del Hospital Universitario al mismo tiempo. Entonces, en realidad, el hospital se manejaba con un subdirector, pero el director era el director general de los dos lugares, o sea, tanto de la facultad como del Hospital General Universitario y del Hospital Universitario. Bueno, por ahí estoy yo en el lugar 36, como ven ahí, y llevamos entonces en todo este tiempo 38 directores diferentes del hospital. Pero el doctor que fue también director, y que fue alcalde, por cierto, fue un alcalde que quitaron también en la segunda toma de Torreón, el doctor Adolfo Mondragón, que ven ustedes aquí en el centro. Él fundó la primera escuela de enfermería en la ciudad en 1910, y precisamente por eso le puso la Escuela Centenario. Estaba en ese momento pues, celebrándose los 100 años, y llama la atención que está aquí, pero también la tenemos todavía aquí, exactamente ahí en la Morelos, en calle 8, ahí persiste, es un laboratorio, pero esa parte medio como de Torreón, que ven ustedes ahí, que es quirófano, y en ese entonces le conocían como hospital japonés, jamás fue japonés, siempre le perteneció al doctor Mondragón, y le fue poniendo diferentes nombres, al grado que ahorita se llama Laboratorio de Análisis Clínicos, ya no es del doctor Mondragón, pero curiosamente al lado de ahí está la casa de siempre fue casa del doctor
todo el mundo ahora en Libia. Y bueno, por otro lado del hospital, que tuvo una función muy importante, las enfermeras que él empezó a formar ya empezaron también a atender al hospital. Lógicamente que esto se perdió en el momento en que llegó la segunda toma de correo, que lo quitan también al doctor. Y este es el famoso vacunógeno. Ahí tienen ustedes en la parte, en el recuadro de abajo, el sitio que actualmente ocupa, está Allende y por exactamente la calle, pero es en donde está ahorita Milenio, ¿sí? Ahí estaba esta construcción, que era el vacunógeno, que no se dedicaba a hacer la linfa, no era un hospital en ese momento. Esta imagen es de 1917, porque se intentó renovarlo y adaptarlo al hospital, porque el hospital va a parar ahí. En el momento en que los militares sacaron a los pacientes civiles, digamos, fueron a parar a esta institución, se llamaba Instituto Vacunógeno, pero no cabían todos los pacientes. Y entonces lo empezaron a renovar y al final de cuentas, como ya el hospital dijo no es suficiente este sitio, entonces fue cuando pensaron considerarla como una casa de beneficencia. Al principio acercaban ahí a personas ancianas, a niños sobre todo, porque lo de los niños especialmente, y si se fijan ahí, está la escuela Benito Juárez, aquí viene el señor es el de Alfonso Fuentes, ¿verdad? Alfonso Fuentes, ahí está el imagen que vemos actualmente. Y bueno, la labor tan importante que hizo esta familia, ¿no? Este señor Francisco Lozano, probablemente no lo conozcan, con su esposa, la señora María Garza. Ellos son los que se han dado la tarea de ir hasta la Ciudad de México para ir precisamente por la madre Lola. Ellos son los que la trajeron, pero no solamente hicieron eso por la ciudad. Tenían una tienda importante que la ven ustedes ahí sobre el Hidalgo, son las dos imágenes de trabajo. Y entonces ellos se dieron a la tarea de crear esta casa de beneficencia, pero sobre todo para acercar a todos los niños huérfanos que quedaron como resultado de la pandemia del 18. Quedaron muchos niños huérfanos porque resulta que esta enfermedad afectaba sobre todo a las personas jóvenes, a las que eran papás, mamás, más que a las personas mayores o a los niños, que afectaba a ese grupo de edad, digamos, los 20, los 40, los 50 años cuando mucho. Entonces, por eso es que se formó esta institución, porque decían que veían a muchos niños que andaban recorriendo las calles de la ciudad, huérfanos, que habían perdido a su familia como resultado de su esta tienda de ellos, esta tienda de ellos viene siendo como el Costco de Luis. O sea, que repartía a granel y menudeo mayoreo. Y aquí están los dos médicos que se encargaron precisamente de enfrentar la pandemia, el doctor Rodríguez y Enrique Bañanos, pero sin meterse realmente a profundidad. Por eso nombraron a otro médico que les voy a mostrar. Pero cuando menos el doctor Bañanos, él era precisamente el que estaba encargado del hospital Belisario Domínguez. No sé si lo habrían oído mencionar alguna vez. El hospital Belisario Domínguez fue el que hizo de hospital civil una vez que se les hizo chico el vacunógeno. Ahorita lo bueno, ahí está todavía como estamos viendo, es el 1 de octubre de 1913, la toma de Torreón, nomás que se salen los revolucionarios y pues la vuelven a tomar otra vez las tropas federales. Ya para el día 10 ya estaban otra vez metidos ahí. A Victoriano Huerta en pleno momento y se vuelven a meter y entonces se crea ya el hospital militar a partir del día 10 más o menos de octubre, ¿verdad? Ahí viene saliendo ya muy bien, ¿no? Pero no se tardaba mucho en regresar, salían los esta es la foto. Bueno, aquí fue muy importante también la participación. Como ven, la Cruz Roja aquí fue relativamente algo nuevo, no tiene mucho tiempo, es de los años 40. Pero resulta que ya había mucho movimiento de Cruz Roja, empezando por este médico, el doctor Guadalupe Gracia García, que fue el que creó los vagones de enfermería. Y resulta que cuando venía Pancho Villa aquí a tomar la ciudad, cuando una de las últimas ocasiones, no traía un vagón, traía todo un tren completo lleno para atender a todos los heridos, los mismos vagones. Allá venían montados arriba, y el que estaba encargado de todo eso era este doctor que estuvo atendiendo mucho aquí en Torreón, el doctor Andrés Villarreal, compadre que tiene también allá vestido de militar con su franja de la Cruz Roja, y que también atendía una de las farmacias aquí principales. Aquí lo vemos en la farmacia. Y es una etapa pues que cada vez que había un ataque revolucionario pues tenía que atender a los pacientes ahí, y el hospital era suficiente, decían que traían ahí suficientes vagones para atender hasta 300 personas.
y cosa que el hospital jamás tuvo esa capacidad. Y este sí es el hospital, es el interior del hospital, como estamos viendo aquí el quirófano. Aquí están haciendo una amputación y siempre les comento ya a los estudiantes, a los maestros de la facultad, sin guantes, sin cubrebocas, prácticamente aquel amigo con las manos adentro de las pantalón, o sea, nada de hacerse y antisexo, por supuesto. Y no estamos hablando de 1913, mucho apenas tiene 5 o 12 años, las cosas han cambiado mucho, pero ese es el interior de los quirófanos. Esta es la sala, no se daban abasto para atender a todos los heridos, bueno, en 1914 como hospital militar. Lo de casi caben los campos, por eso les decía, les gustan mucho los hospitales antiguos, pero en realidad eran muy poco. Ahí estaría como militar, ahí sí se ven, están 3 soldados en la parte del interior, todos los heridos que vean. Y llama la atención en este par de fotos con una diferencia muy pequeña, que aquí pusieron en esta parte Viva Carranza, y a los poquitos meses de ahí lo borraron. Es el hospital de Elisario Domínguez, que tiene también su historia, estaba ubicada precisamente ahí en la esquina de la Allende e Ildefonso Fuentes, es decir, en la otra esquina de lo que vamos a ver viendo ahorita como el Vacunó. Está un taller ahí que tiene muchos años, no se puede decir mucho a la persona que vivía ahí, que trabaja ahí más bien. Pero aquí es muy importante que sepamos que el edificio en realidad le pertenecía a este general Pablo González Garza, que también fue gobernador de San Luis Potosí, pero que fue el autor intelectual de la muerte de Zapata. Y resulta que un hijo de él se casó con una hija de este otro doctor, y este doctor, Aureliano Urrutia, fue el autor intelectual de la muerte de Belisario Domínguez. El nombre del hospital terminó estando muy relacionado con todo eso, ¿sí? No conocen por ahí la historia del doctor Belisario Domínguez, que se opuso totalmente a Huerta por lo que había hecho con Madero, pero lo vinieron matando, siendo diputado. Así sin nada de que fueron y cosas de ese tipo, se fueron sobre él y además le cortó la lengua, hizo una cosectomía. Pero eran consuelos, y bueno, de alguna manera se relacionaban, pero los dos, aparentemente asesinos y autores intelectuales de la muerte de estos dos personajes muy famosos para nuestro país. Por cierto, que el municipio no le pagaba las rentas, ¿eh? Entonces se quejó en general, y después de la queja creo que ya le pagaron, saliendo de todo lo que era capaz de pasar. Ahí tienen el Belisario Domínguez en pleno momento de pandemia, 1918. Recordarles que comenzó más o menos para los días 5 o 7 de octubre de 1918, es cuando comienza esta gran crisis que padeció nuestra ciudad. Ahí tenemos la parte de las mujeres, y aquí le dejaron todo el trabajo al doctor Samuel Silva, que fue el que creó después el asilo de ancianos en la ciudad. Incluso la casa de él, que también fue consultorio, todavía persiste ahí en la avenida Francisco Madero. Así no se las puse, pero ahí le tocó, por cierto, embalsamar a 2 personajes muy famosos que fueron asesinados en 1913. Uno, Francisco Madero, y el otro, Pino Suárez. A los dos se embalsamó, él era médico militar también. Muchos de los médicos, como vamos a ver, eran militares. Sí, como ya ahorita, como ya hemos visto esta imagen. Esta fue la primera sociedad médica que se formó aquí en la ciudad, 1921. Ahí tenemos precisamente uno de los médicos más importantes, no solamente de la ciudad, sino del país, al doctor José María Rodríguez. Él fue el que se encargó, pues con todo el pesar nuestro, a muy diferencia de un doctor López Gatell, que quizás si lo conozcan. López Gatell llegó a la pandemia actual, la del 21, la del 20. Y en cambio a él le tocó a nivel nacional llevar la pandemia. ¿Por qué? Porque era el médico de Venustiano Carranza. Fue el primer secretario de salud, digamos, moderno en esta época. María Rodríguez de Saltillo, pero vivió casi toda su vida aquí en Torreón. Y la casa de él todavía persiste, es un banco. ¿Sí? Él fue muy amigo de Madero también, incluso fue parte de los líderes del partido antirreeleccionista. Y por ahí hay mucha de su familia que persiste, por ejemplo, creo que los hijos se hicieron cargo de la aduana de Torreón.
Y bueno, hay una serie de personajes por ahí. En el extremo derecho de ustedes está el primer especialista que llegó al programa, el doctor Diaman Mikhailoglou, de origen búlgaro, pero que había estudiado medicina en Francia y luego se vino para acá, para el programa. Sí, aquí se quedó. Mucha familia de ellos, algún grupo, se quedaron aquí en el programa. Y por último, que hay muchos muy reconocidos que para nosotros son importantes, ¿no? El doctor Madrid, que por cierto era muy brillante aquí, se terminó suicidando. Y el doctor López Velarde, que es hermano, el famoso poeta, ¿no? Y bueno, todo esto parte de la historia que estamos viendo se refleja en aquel muro que están viendo ustedes, que lo tenemos en la Facultad de Medicina. Es un muro enorme, ahí tiene las dimensiones, tiene 28,72 metros de largo, 4,37 de ancho y 12,5 de alto, con 15 centímetros. Ahí pintó el maestro Raúl Esparza este famoso mural, en donde vemos aquí, esto es un ejemplo de lo que estamos viendo del lado izquierdo, en donde está precisamente el doctor José María Rodríguez haciendo un comentario que a lo mejor no les va a gustar mucho, pero dice: la única dictadura que toleran los pueblos civilizados es la dictadura sanitaria. Gracias probablemente a eso fue que esa pandemia de 1918 duró un mes y medio. Ahorita tenemos 4 años y no vamos a acabar con el doctor. Ha disminuido mucho, ¿no? Y nos retrata al mismo tiempo al curandero, al chamán, por ejemplo, y al momento en que se están llevando todos los cuerpos, producto precisamente de la muerte de la pandemia, ¿no? Bueno, pues los militares se tenían que salir, ya había habido muchas insistencias de que se salieran del hospital, que era muy importante para los civiles, y lograron por fin que se salieran en 1922, pero dejaron, hagan cuenta, un cochinero en ese hospital que hubo necesidad de renovarlo nuevamente. Se tardó casi un año para volver a utilizarlo como hospital civil, y se cambiaron primero a donde está el Museo del Algodón actualmente. Ahí descubrieron, bueno, primero se fueron a donde está el Sanatorio Español, no duraron mucho, y luego ya se fueron para acá, para esta parte del museo. Eso fue en el 22, pero ya para el 28 ya hicieron su campo, como estamos viendo ahí en la parte superior, en el mapa de arriba. Y ahí está el bosque, el estadio, y luego prácticamente casi hasta la calle 40 estaba ahí el campo militar. Y tuvimos un campo, como ven ustedes, en una pista, en donde los señoritos jugaban polo, un deporte que ahorita pues por ningún lado lo podemos ver aquí en la ciudad. Jugaban polo, tenían muy buenos equipos de polo, jugaban hasta con equipos de fuera. Y bueno, ahí estuvo el primer campo aéreo, ahí fue donde aterrizaron primero los aviones antes de que se hiciera el campo de acá de Torreón Jardín, por ese lado. Y ahí vemos una imagen ya del recién construido campo, donde se pensaba hacer precisamente la habilidad. No, nunca se hizo. Ahí está el hospital ya, empezó a tener muy mala fama porque no lo cuidaban, nunca le daban mantenimiento. Estaba una campaña del siglo en contra de, más que del hospital, quisiera yo pensar, en contra de las autoridades que no le ponían la atención debida. Y un buen día se le ocurrió a uno ponerle esta frase de Dante, la charte omni speranza. Todos los que entran perder esperanza, por poner aquí la antesala de la muerte, y un montón de nombres que recibieron en el curso. Pues ahí están los cuerpos en el servicio médico forense de ese entonces. Y bueno, aquí en nuestro hospital formó parte también de esta historia, que seguramente ustedes conocen, el 16 y 17 de marzo del 29, en esa famosa revolución escobarista, general Escobar, que era el mero aquí de la revolución militar, pues nos estaban buscando, la gente de Sonora, digamos, los presidentes que cada uno de Sonora nos andaban buscando para asesinarlo. Entonces decidieron arrojarla, decían mucha gente que era el primer bombardeo que había habido en la ciudad, pero en realidad el de Mazatlán fue mucho antes, fue casi 15 años antes de Mazatlán. Entonces este es el segundo bombardeo de todos modos de una ciudad realizada por los federales. Ahí ven el avión, ahí arriba, para bombardear a la ciudad, y se les ocurrió empezar a bombardear muy cerquita de ahí de la plaza de armas, y no faltaron los curiosos, como están viendo aquí. Nunca se metieron, parecía como si no tuvieran, están viendo el agujero que se creó con una de las bombas, pero sí hubo varios heridos y muertos. Uno de ellos que cayó precisamente aquí en su casa, en la Durangueña, pues andaban tratando de seguir porque traía un tren, y algunos de ellos, incluso uno que le partió toda la cara, o sea, que se la borró, digamos, no que le partió, sino se la
eliminó y fue a parar ahí al hospital. O sea, el hospital siempre va a ser el sitio de todas las amarguras, ¿verdad?, de la ciudad. Y bueno, pero sí resulta curioso que fuera de los horarios aparentemente de bombardeo, se incendia el mercado Juárez. Ellos tienen prácticamente terminado sus cenizas, una que otra construcción ahí quedó en pie. Mucha gente empezó a pensar que se trataba de una de esas bombas que habían caído sobre el mercado, pero por ahí inventaron, o a lo mejor con seguridad, que había sido una zapatería. Tenían ahí en el mercado Juárez, que había sido donde había comenzado el cortocircuito y había comenzado el incendio. Total, el incendio sirvió para que muchos de esos ladrillos que se recuperaron por ahí quemados, ¿a dónde creen que fueron a parar? Pues al hospital civil, para poderlo renovar. Ahí lo ven ustedes ya como sanatorio municipal, ¿no? Se ven más o menos bonito, está bien, aceptable. Esa es la otra parte donde se ve el famoso lazareto. Ahí está el alcalde en ese momento, Francisco Ortiz Garza. Curiosamente, su hermano en ese momento era el gobernador, Francisco Ortiz Garza. Entonces, en ese momento se crea esta área para atender a los pacientes infecciosos. Al final de cuentas, en los últimos años terminó siendo un hospital para tuberculosos, prácticamente, era donde se atendían todos los pacientes con tuberculosis. ¿Qué fue? Esa es la gráfica que tenemos. Y bueno, teníamos una superambulancia para eso. En 1932, a los 25 años, la primera ambulancia que tenía el hospital. Hoy ya no tenemos. Mejor en el 32. Como ven, uno de sus primeros viajes como ambulancia fue ir a recoger un cadáver, porque se servía para las dos cosas. Eso sí, nada de que no recogemos muertos. Iba por un cadáver y se le atraviesa un muchacho en una bicicleta y lo atropella. Pues cargaron con él también y se lo llevaron al hospital. El cadáver al cantón y el muchacho pues al hospital. Y bueno, pasamos dos atrás, por favor, para recordarles otra. Toda esta área de aquí y buena parte del hospital, hicieron algo que nunca había yo visto en ningún hospital de México. Todas esas pinturas que están viendo ustedes ahí, las hicieron al interior, a las paredes. O sea, sí, los pacientes que iban a dar de adentro, o sus familiares, imagínense que iban a estar tocando las paredes por todos lados. Pues resulta que el área de mujeres la pintó Salvador Tarazona, que fue el mismo que pintó Elisauro Martínez, y el otro también un pintor muy reconocido, Manuel Guillermo de Lourdes, que hacía este tipo de pinturas y que pintó el resto. Entonces todo el interior del hospital estaba con estas pinturas, que por supuesto cuando vinieron las renovaciones todas las tomaron. Lo que les comentaba del funeral. Y bueno, aquí viene una idea que parecía sorprendente para el año 1947. 13 pisos de un hospital. No tenemos ningún edificio de la ciudad que tenga tanto piso. Y además, con algo muy especial, aquí junto con el hospital iba a estar la Facultad de Medicina. Ya estaba todo creado para eso, se juntó el dinero. Desgraciadamente, el alcalde también llegó un alcalde que no le gustó el plan. Dijo, no nos queremos mover de ahí, porque para construir esto se estaba pensando en otras áreas que ahorita esto iba a quedar construido en todo este sitio, enfrente del bosque. Ahí estaba la abastecedora de aguas antes, después fue ocupado por una guardería que todavía se destinó por ahí en el año 51. Pero también ya estaba construida ahí la escuela politécnica, que después vino a ser la PDC. O sea, querían que tumbar todo eso. Estuvieron de acuerdo. Empezaron a juntar millones y millones. Ya tenían mucho dinero y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor, para no tumbar eso, mejor nos vamos aquí a esta área. No sé si la identifican. Es donde está ahorita el TEC de la Laguna. Pasamos a la. Ahí estaban ya empezando los cimientos para construir el hospital. Pasamos. Pero dijeron, no, mejor nos quedamos donde estamos. Incluso pusieron a la venta la cuadra y el hospital. Y nadie quiso comprar. Entonces, fue una de las razones por las que el alcalde en ese momento, el gobernador, fue el gobernador, porque pasa que era de Quito, ¿no? El gobernador dijo, no, mejor vamos a hacerlo ahí donde está. Y empezaron en el 50, se tardó nada más 6 años. Y fue muy importante la participación del
Ignacio Morón Espejo, que era el después gobernador de Nuevo León, y que estuvo aportando gran parte del dinero. Bueno, ahí está en la parte de los construye pues, un edificio de 2 pisos, no de 3, en realidad son 3. Y ahí viene a entrar la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina en ese momento, 1957, pasamos a la medicina. Ahí reconocerá a alguien, ¿verdad? Licenciado. Román Cepeda, ¿no? Ya están en los últimos meses, me parece, ¿verdad? Es octubre, y ahí comienza la Escuela de Medicina, en el ala oriente del hospital. ¿Lo revisamos? ¿No? Todo eso estamos viendo, es aquí en el ahí se fundó la universidad por una razón muy importante, porque se creía que la Escuela de Medicina no quería otra universidad, no la Universidad de Kobe. Entonces dijeron, no, mejor nos venimos aquí para inaugurar la universidad. Entonces aquí precisamente en esta área pasamos a la que sigue, esa es donde ustedes están viendo esta reunión con el director, doctor Manuel Medina, y el doctor Sánchez Ruiz como secretario de la Escuela de Medicina, que fue médico forense durante muchos años, maestro. Bueno, esa fue el acta que se firmó en ese momento. Ahí está la primera generación de médicos que se dio aquí en la escuela, en 1957, junto con sus maestros que están aquí al frente y los en la parte central. El resto de los alumnos en 1958. Por cierto, no se puso examen para entrar, se puso el examen a los primeros 6 meses. En ese momento se eliminó más de la mitad de los estudiantes que son. Pero hay médicos muy famosos, a lo mejor algunos de ustedes ya no los conocen, fue el doctor Baltarce, que fue matólogo, y les menciono a el doctor Bo y al doctor Gómez Contreras, porque todavía viven. ¿Sí? Ahorita tienen los dos 86 años. Son los únicos que viven de esa generación. Y bueno, viene el seguro, desplazan a los muchachos de una manera poco atenta, pero los muchachos no se querían salir del edificio, y entonces se quedaban de guardia, se quedaban acostados allí en el piso, hasta que un día llegaron unos individuos, y dice uno de los muchachos que quedaban ahí, estaba dormido, que lo empezaban a empujar con algo que sintió muy frío, abrió los ojos y vio unas botas negras. Sí, y con lo que lo estaban empujando era con una bayoneta. Entonces llegaron los soldados a sacar a los estudiantes de medicina para que se fueran por otro lado. De ahí entra el seguro. Por esa foto es precisamente del hospital para delimitar lo que es el seguro. El punto rojo es el seguro y en azul está el hospital civil, o sea, se fue para un ladito y para la parte posterior. La parte naranja viene siendo el lazareto, infecciosos, y el verde está donde iba a estar la escuela de medicina. Todavía hay alguna que otra casa, porque no se querían salir de ahí algunos dueños, pero los convencieron con dinero. Ahí tenemos el hospital 1970, ya empieza a llamarse universitario, pero todavía no era oficial. 1971, si alguno de ustedes recuerda el doctor Gregorio Ramírez Valdés, era el director en ese momento. Y tal vez aquí alcancen a ver un poco lo que les decía de las pinturas que había todavía en las paredes ahí del hospital. Está el gobernador en una visita, ¿verdad? Para ver cómo se pasaba de convertirlo en un hospital, ya para que fuera el hospital universitario. Los muchachos, como veían muy lentas las cosas, se pusieron en huelga. Estamos viendo, en 1971 diciembre, lograron su objetivo. Y esa era la escuela en ese momento. Y tienen el hospital, la parte posterior del hospital, esa banqueta ancha que ven ustedes es la parte de atrás del hospital. Y empieza la reconstrucción del hospital. Incluso hubo un momento en que se tuvo que cerrar ya la atención a pacientes que se llevaban a la Cruz Roja. Visitando el doctor Ignacio Chávez. El doctor Ignacio Chávez Sánchez fue el director del Instituto Nacional de Cardiología, donde tuve la oportunidad de hacer la especialidad, muy reconocido a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Y bueno, ahí va el avance. Por eso les puse ahí la Cruz Roja, porque en ese momento los pacientes del hospital iban a parar a la Cruz Roja. Seguimos, está en construcción. La parte posterior, pasamos. Nada más para comentarles lo que costó. Ahí están, de agosto a septiembre del 73, son las imágenes, y tuvo un costo de 11 millones la obra y de 3,5 ya de equipamiento. Ya Echeverría aquí del lado superior. Hay muchachos que dicen que hay que quitar
quitar las placas de Echeverría y de Díaz Ordaz y todo eso, porque ya no les gustó cómo hicieron los gobernadores, como si pudiéramos borrar toda la historia cuando no nos gusta, ¿verdad? Pues ahí está, ellos fueron un elemento muy importante para lograr finalmente que se hiciera el hospital. Echeverría está reunido con toda la gente, muy contentos, ¿verdad? Va a ser el inicio, 30 de octubre, entre las 11 y las 12 de horas, fue cuando se inicia el hospital municipal. Y me menciona aquí un rector también, porque ahí estaba el rector, nada más que no alcanza a salir, está jefe municipal en este momento, Solís, Echeverría, la parte posterior. Y el rector, fíjense nada más el rector, 23 años, 23 años. Pero fue el que le tocó el cambio de ser Universidad de Coahuila a Universidad Autónoma de Coahuila. Murió muy joven, ahí está la imagen del lado ya mayor, porque era diputado aquí por el Estado y falleció del proceso de cáncer. Esta imagen ya es como que y bueno, era parte de lo que les quería mencionar. ¿Por qué se llama universitaria? Tiene que cumplir con ciertas funciones, no nada más el hecho de que esté pegado a la escuela de medicina. Resulta que la mayoría de los médicos que atienden dentro del hospital tienen que ser médicos que también estén dando clases en la escuela de medicina. Entonces se tiene que cumplir con la doble función de la docencia, pero también de la asistencia en el hospital para que lo vamos a llamar realmente universitario. Por eso les digo que ahorita ya no es universitario. En este momento el hospital universitario está siendo atendido por 2 o 3 médicos nada más que dan clases en la facultad. La gran mayoría de los médicos que están ahí no son maestros. Desde ese punto de vista, ya no sería un hospital universitario. Sería simplemente un hospital que depende de la universidad. El grupo de médicos son los primeros. Aquí les menciono pues, a los más importantes, desde luego el doctor del Valle, que después se llevó su nombre, y también aquí, porque es mi papá, porque fue director también de la Escuela de Medicina y de los hospitales 30 años antes que yo. Y bueno, ahí la gran mayoría de los médicos que vemos ahí, parece que son estudiantes de 25, 22 que estaban dando clases en ese momento. Era un verdadero hospital universitario. Parte de lo mismo, ¿verdad? Con los estudiantes, los residentes son los médicos que están haciendo ya su especialidad, pasando la medicina. Ya como universitario, el grupo de enfermeras, pasando la medicina, la SOR, el equipamiento nuevo, todo lo que está nuevo, pues se sienten muy bien en esos ambientes, pero no duran mucho, ¿no? Porque por fin tuvo un hospital, es un hospital creado con toda la intención de la enseñanza, tenía sus aulas a un lado, ahora tiene un auditorio para dar clases. Llama la atención que la mayor parte de los hospitales ahorita que son construidos y que también tienen internos y residentes, es decir, médicos en formación, no tienen un área ni para dar clases, pues no son ni de enseñanzas. Y esto me refiero incluso a los hospitales que ustedes están viendo recientemente inaugurados. Nunca se pensó en la posibilidad de darle enseñanza a los estudiantes. Ok, el hospital ya recién terminado. Y bueno, en ese entonces el hospital, el director recibía todo el dinero para pagar, están pagándoles su aguinaldo, pues están muy contentos, ¿no? Primer aguinaldo que recibían con el hospital, por años, 93, 2003, en el 2005 es cuando se le da el nombre del Hospital Universitario Joaquín del Valle Sánchez, que fue director de la Escuela de Medicina durante 11 años y del Hospital Universitario durante 9 años. En el 2013, 2023, pues ya estamos cada 10 años. Y bueno, yo creo que hay muchas más de hospital infantil. Además les menciono esto, este es el hospital infantil recién. Y a empezar como un hospital privado. Como vieron que no les alcanzaba, entonces se lo vendieron al mismo gobernador, por cierto, que no quiso construir el otro hospital, después que lo compró. Y él prometió no solamente tener este hospital, sino que iba a construir un hospital de maternidad que nunca se hizo. Entonces, este hospital infantil tiene precisamente la forma de una H y de una I aquí en la parte central. Este hospital fue el segundo hospital infantil en todo el país. El primero fue el Hospital Infantil de México, que por cierto fue todo creado, y el primer director, el médico coahuilense,
Pues agradecemos al doctor Serna Cetina su recorrido histórico. Tuvimos la oportunidad de vivir en algún tiempo diferentes etapas. Yo ingresé a la Cruz Roja de 12 años porque me gustaba el socorrismo y pues me topé con un hospital civil, con el Hospital del Seguro Social. En ese entonces todavía los alcancé a ver. Agradecemos también la presencia de Cintia Gaspar, directora del Archivo Municipal, que nos acompaña también. Y bueno, sin el cambio, ¿alguien tiene alguna pregunta para el doctor? ¿Podemos pasar el micrófono? Buenas noches, mi nombre es Antonio Martínez Casas. Nosotros a la Escuela de Medicina llegamos en el 5º año. Yo soy de la generación 11, el doctor es más joven que yo. Yo estuve en el infantil en el 74-75, me fui al Hospital Infantil de México en el 77 al 82, y allá hice cirugía pediátrica, pediatría, endoscopía, y yo esperaba aquí a ver todos mis compañeros médicos, todos los directores, todos los viejitos, y resulta que no viene nadie más que el doctor, que él es 2 años después de mí. El doctor José María Rodríguez hizo también historia y le pusieron su nombre al centro de salud que se llamaba José María Rodríguez. Ya las generaciones antiguas, pues no me tocó me acuerdo bien del doctor de Villa. El doctor de Villa todavía está vivo, es compañero de la primera generación. Sí, bueno, sí. El doctor del Valle fue mi director. El doctor Sánchez me dio medicina forense, muchos de esos yo todavía los conocí. Y pues, muy bonita historia, pero yo llegué mucho después. Yo llegué al finalizado donde el doctor Telly. Todos los compañeros que han sido directores son compañeros míos, muchos médicos especialistas, compañeros míos, y muchos médicos que fueron mis maestros, como el doctor Batal, que fue mi maestro en antropología. Y todos esos doctores de esas generaciones a mí me tocó conocer. Muy bonita su presentación y mucha historia. Gracias. ¿Hay más médicos aquí? ¿Usted, doctora? Sí. Yo nada más La doctora Sánchez, si no me equivoco, compañera, amiga y maestra también. Ahí le pasamos el micrófono. Pues yo nada más felicitar al doctor Eduardo Serna por traernos estas bonitas remembranzas que pues tenemos durante toda nuestra época de estudiantes en la escuela. Como dice el doctor Martínez, que acaba de hablar, nos tocó parte de esos maestros que nos dieron cátedra, que hemos querido mucho a la escuela, queremos mucho al hospital universitario. Y este viaje que nos hizo el doctor Serna de recorrido, pues me llena de nostalgia y lo felicito por toda esa historia que nos hizo recordar. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy médico también, yo soy de la generación 32 y doctor, una felicitación muy grande, bueno, a todos ustedes por la organización. Como dijo el doctor, yo también creí que iba a haber mucha más gente. Yo le agradezco mucho, a mí me llamó mucho y me dio mucho interés de venir a ver nuestro actor infantil y nos lo debe, doctor. Muy bonita remembranza y pues yo le agradezco mucho. Para mí es algo muy importante como alumno que salió de esa facultad y que sería bueno a lo mejor que hubiera, no sé, un
estamos ahí nos interesemos más por el origen de nuestro origen. Gracias. También operó en el Sanatorio Español y también dio clases en el Bueno, pues también yo soy de la Sociedad de Médicos egresados de esta gran institución, como lo es la Facultad de Medicina, un semillero de grandes hombres, de grandes maestros, de grandes médicos. Fue mi maestro, el doctor Referier, de quien guardamos un afecto enorme por sus enseñanzas y muchos más. El doctor Gregorio Ramírez, pues de todos. Yo quiero hacer mención de un médico que fue pediatra, que estuvo muchas veces director del Hospital Infantil, en paz descanse, el doctor Juan Antonio Medina Adame, que también contribuyó mucho a la historia, a la formación de compañeros médicos y que dio mucho de su talento, de su aprendizaje para el bienestar de los niños de esta región. Solo menciono a manera de presentación, yo soy médico general, formé un hospital en Matamoros, la Policlínica Matamoros, y pues bueno, nos ha tocado ser precisamente una familia de médicos. Mis hijos, dos médicos especialistas, ya tengo un nieto en la Clínica 71 haciendo la especialidad de traumatología, y pues ya, así viene. No, discúlpeme, no es una presunción. Estoy resaltando no a mi familia ni a mi persona, estoy resaltando a nuestra gran institución, la Facultad de Medicina, y todos ustedes, maestros, que dedicaron su tiempo, su vida para esta gran obra. Hoy, vi un encabezado de la Facultad de Medicina donde se dice que nuevamente resurge y demuestra la gran capacidad medida con el número de alumnos que aprueban el examen para las residencias de especialidades. Esta es mi participación y pues muchas gracias. Adelante, ojalá que hubiera mucho más pláticas de este tipo, y pues lamentamos mucho que muchos compañeros deberían de estar aquí presentes, escuchando reviviendo esta historia de la cual formamos parte. Muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor Alejandro Salazar Enríquez de la 17ª generación. Felicitarlo, doctor Serna, sobre todo por esa historial que tiene usted en el Facebook, donde nos ha ido enseñando todas las generaciones, los nombres de cada uno de los médicos que salimos. Es algo que yo recibo con mucho afecto y que lo ha investigado usted muy a fondo y ha llevado a cabo ese estudio tan hermoso. Felicidades por eso. También por ahí me tocó en alguna ocasión hacerle
una entrevista a 3 médicos que habían sido maestros míos. No va a ser mucho de eso, todavía ellos, al hacer la entrevista, estoy hablando del doctor Carlos Ramírez Valdés, que conozco eso, estoy hablando también del doctor Álvaro Acevedo y el doctor Ramón Toledo. Yo le hice una entrevista y por ahí la señora médico mucho les ha gustado la entrevista sobre todo con el doctor Ramírez Valdés. Entonces, su papá me dio clase por ahí de la pedagogía, ¿verdad? Y la generación nos hemos juntado, hacemos reuniones cada año y precisamente por los 47 años. Esto es muy positivo y pues muy orgulloso de salir de esta hermosa facultad. Gracias. Perdón. Mi nombre es Rafael Barajas, soy de la 13ª generación. Tengo un hermano que es oncólogo, él es el doctor Daniel Barajas. Él está activo actualmente, ejerciendo su trabajo en el hospital de Santiago. Me comentó que por favor le hiciera una gran agradecimiento y felicitación a la doctora Selma Topina, a las hermanas, a nuestro querido, por sus atención a nuestra familia. Muchos recuerdos por parte de él, uno hacia la escuela de medicina. Mi hermano le llama heroica por la forma en que defendieron en su momento, la forma en que entraron los militares para tratar de sacarlos de su aula de trabajo, que era en aquel entonces el hospital civil, y posteriormente se fueron al edificio Hidalgo, al edificio civil, para continuar sus clases. Doctor Serra, muchas felicidades por su historia. Al profesor Lamas, también muy interesante su trabajo como historiador, y salga a las otras. Sí. Bueno, darle las gracias nada más por todas las gracias. Yo pensé que no había tantos médicos, al final de cuentas sí los hubo. En realidad en la Facultad de Medicina pues sí se llena el auditorio porque no les queda de otra, ¿no? Tienen que todos los estudiantes y los maestros de la facultad, pero hoy sí hemos tenido oportunidad de, pues es un auditorio de casi 600 personas, ¿no? Pero sí se les ha dado todos estos temas, sobre todo el que tiene que ver directamente con la escuela de medicina, que aunque ahorita no era el tema principal, pero sí les comento pues, que en la parte heroica también está el hecho de que fue una escuela de medicina que tiene 7 pisos, tiene 2 hacia abajo y 5 hacia arriba, y que sin embargo cuando lo construyeron pues nunca pensaron que sería bueno tener un elevador. Pues a mí me tocó ponerlo, bueno, entonces ya tenemos un elevador por ahí, y tampoco no se les ocurrió que en esta ciudad que hace un poco de calor que hubiera refrigeración. Entonces fue un edificio que nunca tuvo refrigeración, como había muchas casas aquí hace muchos años, ¿no? Pero uno esperaría para finales de los años 60 que hubiera tenido el edificio por refrigeración, ¿no? Pues nunca tuvo refrigeración. Ahorita todo el edificio tiene aire acondicionado, así que están de primerísima, ¿verdad? Ahorita en realidad los estudiantes están muy bien atendidos, ¿no? En relación a los edades. Yo soy de la generación 11, el programa más o menos que hemos seguido, ahorita vamos en la generación 68 más o menos. Y yo soy de la 21. Ya la doctora Ángela ya está hablando que es de la 20, entonces yo soy de la 21. Entonces, bueno, pues esperemos también que ya darle las gracias también aquí a la directora Cintia, ¿verdad? Del archivo municipal, porque ahí yo le he pasado en los últimos 4 años una buena parte del tiempo. He estado en muchos lugares, la verdad he estado también tratando de sacar información de donde se quiera, pero la escuela de medicina y el hospital ofrecen
realmente muy poco material, o sea, tenemos muy poco ahí para poder evidenciar realmente las cosas, porque yo leo muchos libros de historia que no traen ni referencias, entonces pues es lo que a mí se me ocurrió, pues no, hay que tener referencias, ¿verdad? Cuando salga, yo espero el primer libro sobre el tema de la historia de la escuela o la facultad de medicina, pues tiene que salir todo referenciado y no que salga de situaciones que no estén bien fundamentadas, digamos, ¿verdad? Porque en realidad el interés en la historia de la escuela de medicina pues viene para mí desde hace más de 50 años, ¿no? Y duré 42 años dando la clase de cardiología, pues hoy ya tengo 2 años retirado y por eso estoy dedicado básicamente a esta parte de la historia. Pues muchas gracias por haber asistido. Gracias, por favor, si vengan a hablar. Le vamos a entregar este reconocimiento, doctor, por parte de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, por parte de nuestro presidente Tirso Lechuga y también con el apoyo del licenciado Carlos Román por parte de la Academia Nacional de Historia y Geografía, aquí también en la región. Les agradezco a mis compañeros historiadores, también a ustedes, a la doctora Leos, al doctor Medina, a mi compañero también de la Asociación de Médicos y Familiares en general, y sus participaciones de todos. Sí, invitamos a muchos médicos, invitamos a unos 5 grupos de personas, al personal del hospital, al personal del infantil, y pues sí nos sorprende que no hayan tenido muchos el interés de acudir, pero como decía yo, muchos los llamados, pocos los escogidos, y qué bueno que estén con nosotros. Cualquier persona que en este momento se quiera acercar con nosotros si le interesa la historia, la filosofía, puede hacerlo, y para tomarle ahí sus datos, aunque ya tenemos ahí datos, para las siguientes pláticas, y a la vez si tienen algún tema que gusten dar, está abierta la asociación en este momento para cualquier ponente que quiera dar algún tema. Muchas gracias por su presencia.